Muy bien, vamos a ir en oración. Permiso al Altísimo. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado es tu nombre. Amén. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia, por permitirnos vislumbrar todavía un día más en esta tierra triste, un día menos en esta tierra también, y una semana que ha pasado con sus afanes y bueno, hemos estado luchando, Señor, trabajando en esta obra tuya que nos has asignado, pero contentos, estamos satisfechos, Señor, con el trabajo que nos has asignado. Te rogamos, Padre, que nos fortalezcas, nos des sabiduría e inteligencia de lo alto para poder administrarlo. Señor, acompáñanos en el estudio de tu palabra en esta mañana. Que se hable siempre con un así dice Jehová, pero siempre, Señor, con una amonestación en contra del pecado, para que tu pueblo despierte en donde quiera que se encuentre. Danos, Señor, esta paciencia y danos también la forma de cómo expresarnos para poder llegar a estas mentes y a estos corazones que tú has permitido que llegue este mensaje. Acompáñanos, por favor, en el estudio de tu palabra. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Pásale, por favor, hermanito. Bueno, a ver si alcanzan a ver aquí porque está un poco cerradito aquí de este lado. Bien. Vamos a hablar, creo que hace falta un poquito más alto. ¿Me ayudas a poner el libro o algo por decirlo? Es más, vamos a poner esto. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Ayer estuvimos analizando, basado en Hechos de los Apóstoles, quién es realmente la iglesia de Dios. Y el espíritu de profecía nos indica que la iglesia de Dios tiene características. ¿Son qué? Almas fieles. Almas fieles a los requerimientos del Eterno. Dios nos ha proporcionado demasiada información, muchas evidencias de que es un Dios vivo y que está consciente de todo lo que está ocurriendo y que está llevando a cabo un juicio. A través de los profetas, Él indica qué es lo que va a ocurrir. Las profecías son, en realidad, eventos anticipados, que cuando nosotros las veamos cumplirse, nuestra fe tiene que ir aumentando. Es decir, el ser humano cree lo que ve. Bueno, la mayoría de los casos. Hay algunos que, aún viendo, no creen. Pero al buen entendedor, pocas palabras. Va a haber muchos que viendo no van a mirar y escuchando no van a oír. Van a rechazar el mensaje a pesar de comprenderlo y corroborar que es una realidad, es un hecho. Entonces, Dios ha dado indicaciones a través de un mapa que se llaman profecías y que se han cumplido a través de la historia en la humanidad. Amén. Y desde que salieron nuestros primeros padres del Edén hasta nuestros días se han ido cumpliendo al pie de la letra. Casi el 99% de las profecías se ha cumplido. Solo faltaría, ¿cuál? La ley dominical. Eso es todo lo que estamos esperando, ¿no? Pero esa ley dominical, quizá algunos la estamos esperando de que
iba a venir de alguna manera a través de un cambio constitucional en las leyes de Estados Unidos, pero parece ser que hay un artículo, la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que establece que el Estado no va a ejercer leyes de índole religioso. Los fundadores de esa nación comprendieron que al venir huyendo de la Santa Inquisición papal, pues lo que buscaban era un refugio, ¿no? Una seguridad para sus vidas, y buscaban un pueblo sin rey y una iglesia sin papa. Siempre que la iglesia buscó la ayuda del poder civil, fue para perseguir y matar a aquellos que no estaban de acuerdo con su doctrina. El resultado fue el papado. Una iglesia que se valía de su influencia y su poder para poder perseguir a aquellos que llamaban herejes. Y de acuerdo al Código de Derecho Canónico, hereje es aquel que no es católico. Ellos le llaman en Europa cristianos. Pero hay que reconocer esto, algo muy obvio, y no hay que ser muy inteligentes para comprender esto. La Iglesia Católica tiene casi nada de cristiano, solo el nombre. Pero fuera de ahí, los papas a través de la historia han demostrado ser terribles inquisidores, perseguidores soberbios, con una mentalidad de infalibilidad. Ellos tienen pretensiones de infalibilidad y se han autoproclamado reyes de reyes. Y recordemos que en la Edad Media, en Europa, ellos son los que quitaban y ponían reyes. Tan es así que el rey de Alemania y de Francia, creo que fue Enrique III, si no me equivoco, que se rebelaron contra el gobierno papal y fueron excomulgados, perseguidos y llevados a la hoguera. Entonces, vemos como el Papa lo único que es simplemente la sombra de el antiguo sistema de gobierno romano, de Roma pagana, el César. Simplemente que hoy se llama el Papa, pero es lo mismo. Hoy ocupa un atuendo religioso y en la antigüedad era el atuendo imperial. No cambiaron los colores porque los césares se vestían de blanco con rojo y los papas se han venido vistiendo de blanco con rojo, a excepción de este último papa, Jorge Mario Bergoglio, alias Francisco I, quien se viste como de blanco. Sin embargo, es un jesuita y dentro de su atuendo blanco, de su traje religioso blanco, pues viste un traje de jesuita, ¿no? Por lo tanto, pues Jorge Mario Bergoglio en realidad no tiene nada de cristiano, nunca lo hemos visto levantar las escrituras. De hecho, a ningún papa se le ha visto utilizar las sagradas escrituras en un púlpito y explicarnos tal y como lo hacían los discípulos de Cristo, o como lo hacía el mismo Jesucristo, ¿no? El mismo Jesucristo extraía el rollo y predicaba el rollo en la sinagoga y explicaba con un así dice Jehová. Amén. Cómo es que la gente permanece tan hipnotizada y cómo es que vino a ser una de las religiones más populares a nivel mundial, con tantos adeptos. Pues bueno, resulta muy sencillo. El ser humano, aprovechando que es muy religioso, pues bueno, Satanás ha tomado la oportunidad para influenciar la mente del ser humano y canalizarla a través de un sistema religioso legalista, piedad sin poder, un sistema de una lista, un credo que pues, permite al ser humano realizar una religión cómoda, digna de un alma inconversa, es decir, que no esté apto para nacer de nuevo, tal y como lo exigen las Sagradas Escrituras. Y es así, vemos como hoy en día los escándalos que se han estado levantando a nivel mundial en contra de la religión católica, pues son exageradamente muy obvios, ¿no? Hay escándalos en el asunto de corrupción en cuanto a la banca
Creo que por ahí tengo un... A ver, ahorita que mencioné esto, y se me vino a la mente, y quiero dejar que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo, nos guíe y nos muestre algo que me llamó la atención y descargué. Algo aquí pasa, un diácono denuncia la corrupción en el Vaticano. Síguenos, @Factores de Poder. Decidí mostrar lo que en sí la Santa Sede realizaba con corrupción. A ver, más adelante, ¿quién es? Estos detalles, bienvenido Jorge, diácono argentino, y vamos a conocer si usted dice la verdad. Gracias por la invitación. ¿Por qué se metió a hacer este tipo de denuncias? ¿Por qué me metí? Es una gran pregunta. Uno necesita encontrar siempre la verdad, ¿no? Y viendo lo que pasaba dentro del Vaticano en los periodos que yo estuve, decidí mostrar en sí la Santa Sede realizaba con corrupción en diferentes Con permiso. índoles, tanto corrupción de abuso de menores como corrupciones financieras. Y bueno, uno de los pilares de la iglesia es la verdad. Y como diácono, que su palabra es servidor, yo sirvo para la iglesia. ¿Cómo llega a ser diácono? ¿De dónde surge usted y se convierte en diácono? Es una larga historia porque yo decidí ser sacerdote a los 15 años, de lo cual fui en ese momento un secretario de un monseñor y a su vez tenía un sacerdote, un padre espiritual, un director espiritual, de lo cual me introdujo a la vida eclesial y Dios quiso que pudiera estar cerca de muchos obispos, muchos nuncios y tener la confianza con ellos como ellos la confianza conmigo. ¿Quién lo ordena? ¿Quién lo postula a usted para ser diácono? La ordenación fue en el 2015. Yo O sea, reciente, hace 4 años. Hace 4 años. Yo lo que pasa es que fui seminarista, soy teólogo y bueno, tengo una introducción a lo que es las Sagradas Escrituras y a su vez a la liturgia, porque también fui maestro de ceremonias cuando era seminarista y a su vez desde los 18 años trabajaba para la Santa Sede. Entonces, en el 2015, cuando pasó esto de que me presenté con Francisco para poder rendirle informes y sobre la corrupción financiera y también la corrupción en el tema de abusos de menores por parte de sacerdotes, y vi que no había un resultado positivo, porque cada vez que iba a presentar un informe era como una negativa, como una protección que daba a esas personas, me cansé y le dije directamente qué pasaba. Entonces él me dijo que si no seguía su lineamiento tenía... O sea, usted decide denunciar y el Papa no hizo nada, No hizo y ahí es donde usted renuncia. Correcto. Y ahí en el 2015 renuncié, o me hicieron renunciar en una palabra, y un cardenal colombiano, Castrillón Hoyos, él por los servicios que yo había brindado a la iglesia, por la instrucción que yo había tenido, por la fidelidad, me brindó el diaconado permanente. O sea, se lo brindaron hace 4 años, nada más. Hace 4 años. Bueno, pero vamos atrás. Sí. ¿Cuándo conoce usted a Bergoglio? En el año 1992, antes de ordenarlo obispo en la ciudad de Buenos Aires, porque el cardenal Corrachino en ese momento era padrino mío espiritual y yo trabajaba directamente a las órdenes de él. O sea, sí, yo era seminarista. el Jorge Bergoglio hoy es el Papa. Sí. Usted lo conoció en 1992. 92, correcto. Y es más, estuve en su ordenación episcopal, que hay una foto, que está Bergoglio arrodillado enfrente del cardenal primado de Argentina en ese momento, el cardenal Corrachino, y yo participé como un acólito llevándole la mitra en la ordenación. O sea, usted puede decir, episcopal. si se encuentra con Bergoglio, lo saluda, sabe quién es usted, lo identifica Sí, plenamente. seguro. Es más, lo saludé el día antes que se fue a Roma para el cónclave. ¿Cuánto tiempo pasa desde que ve a Bergoglio por primera vez al Papa hasta que él se va a Roma? ¿Cuánto tiempo comparte con el Papa usted? Y yo compartí desde el año 92 porque fue obispo de la vicaría donde yo pertenecía en la parroquia como seminarista, de la vicaría de Flores. Entonces siempre había un
nexo, un diálogo, o venía al seminario a visitarnos como a los seminaristas, y siempre había una comunicación. Y a su vez era el segundo de Antonio Guarrachino, del cardenal, o sea que estaba siempre en la curia argentina. Y lo tratan de enfocar en el camino que a ellos les sirve. En mi sentido, a mí me servía en el análisis de la información, en el análisis de inteligencia, en ser los ojos de ellos y los oídos y la voz de ellos atrás de los sacerdotes. Entonces, yo siempre trabajé directamente, pero esto empezó desde algo muy importante. En 1992 explotó la embajada de Israel en Argentina, y enfrente de la embajada había una parroquia, Mater Admirabilis, de lo cual había un sacerdote que era conocido mío y demás. A los 10 minutos que voló la embajada, yo ya estaba entre los escombros buscando al sacerdote, con todo el caos que provoca un estallido terrorista en una embajada de Israel que me daban a hacer tareas. ¿Cuánto? En México, en Italia, Investigando en Francia, pedofilia, corrupción. investigando pedofilia y investigando lo que era financiero también, porque yo terminada al mismo tiempo de la teología comencé la licenciatura en administración y me recibí licenciado en administración con especialización. ¿Tiene su título? Tengo todos los títulos de licenciado en administración? ¿En Sí. dónde? En la Universidad Nacional Electoral. Y de ahí me especialicé en la parte financiera y después, bueno, en los cursos del tema del lavado de activos y demás. ¿Qué cursos hizo en el tema financiero? El tema financiero hice profundamente con las denuncias que estoy dando. El diácono que viene haciendo unas denuncias, él recibe un grado, que es un grado, yo digo siempre son grados dogmáticos, es un grado de fe, es un grado que está dado al servicio, que lo puede dar cualquier sacerdote, lo puede dar un monseñor, lo puede dar un obispo, se lo da como un reconocimiento al trabajo. Digamos que si él ha estado al servicio de la iglesia, si es diácono o no, eso tal vez no sea trascendente, mas sin embargo es importante conocer que Monseñor Castrillón Hoyos Sí. es el que le recomienda para que lo postulen como diácono. Correcto. Ajá. Aparte tenía una buena relación con él desde la... Banco del Vaticano, según la información del diácono argentino. Así que él ha traído documentos que dice haber obtenido dentro del Banco del Vaticano cuando estuvo como asesor financiero, como consejero cardenalicio, cuando estuvo allí haciendo parte de esta organización de investigación que se creó para buscar los pedófilos, para identificar curas pedófilos y para ponerlos en evidencia y que se hiciera justicia sobre ellos. El hecho de haber denunciado, según sus palabras, que no hubo una acción de justicia, que no se aplicaron correctivos sobre los pedófilos del Vaticano, es lo que lleva a él a tomar la decisión de denunciar. Pero, ¿es verdad esta información? ¿La habrá obtenido, como él dice, o la habrá bajado de internet? Eso me lo preguntaban uno de los que he consultado, que si usted bajó esa información de internet. No, esa información no la bajé de internet. No existe tampoco esa información en internet. Recién empezó a existir el 18 de agosto del 2018, cuando yo empecé a denunciar en Twitter la ruta del dinero casi al Vaticano. ¿Por qué coinciden los números de cuentas de la publicación del informe del Instituto del Vaticano con los números de cuentas que usted entrega, que usted ha mostrado? ¿Por qué coinciden esas cuentas que para ese informe estaban a nombre de mafiosos y de otras personas que el mismo IOR denunció y usted aquí las presenta con otros nombres? Sí, la verdad es algo importante porque las cuentas se van renovando y se van cambiando de nombre para que no sean rastreadas. ¿Sí? Pero ¿conservan el mismo número? Conservan el mismo nombre. O sea, ¿no tienen creatividad para cambiar el número de la cuenta? Porque hay un número total de cuentas que hubo que eran un poco más de 19.000 cuentas y en el 2014 se bajó a 14.000 cuentas. O sea que yo pude haber tenido una cuenta en el Banco del Vaticano a mi nombre, me la quitan y ese número se lo asignan a otra persona. Claro, cuando la persona ya no tiene más esa cuenta o no reclama esa cuenta porque murió o era un mafioso y tenía esa cuenta en los años 70 o 60 o 80, esa cuenta, ¿qué pasa? Tiene dinero todavía, va a una cuenta maestra ese dinero y esa cuenta se le da a otro cliente. Pero bueno, eso es muy peligroso,
Porque imagínense, a ver, Bueno, prácticamente no vamos a pasar, está larga la entrevista con este diácono y resulta que él está denunciando porque pues hay una terrible corrupción dentro de las filas de la banca del Vaticano, ¿no? Hay mucho lavado de dinero, hay muchas corporaciones que están alineadas por medio del Vaticano y que pertenecen otras al Vaticano, lavan dinero. Por ejemplo Walmart, por ejemplo, vamos a decir esto, que solicita a los clientes de que si gustan cooperar para una campaña pro anticáncer o de mama o algo así, o para niños huérfanos. Entonces Walmart ante el fisco declara que ellos son los que están entregando ese donativo, cuando nunca van a declarar que fueron los clientes los que cooperaban. Entonces de esa manera hay lavado de dinero por medio de estas empresas. Y la otra, organizaciones filantrópicas como Teletón, entre otras, hay bastantes de este tipo de organizaciones. Son fundaciones, y recordemos que las fundaciones son creadas por los jesuitas. Y de esa manera son organismos que lavan dinero para empresas del Vaticano. Eso sin contar gran cantidad de dinero que entra por el lado del narcotráfico como donativos o como limosnas, y que son pasadas por las arcas del Vaticano y conducidas a incrementar las empresas a nivel mundial. Entonces, hoy en día la riqueza del Vaticano está considerada, vaya, nadie la conoce a ciencia cierta, pero se ha considerado que la riqueza del Vaticano, la banca del Vaticano, es la más multimillonaria del mundo, superando aún al bloque europeo, superando a cualquier país como Alemania, Inglaterra y aún Estados Unidos, aún China. Entonces el Vaticano es quien está gobernando el mundo. Y a pesar de tantos escándalos de pedofilia, de violación de niños, sigue siendo la iglesia más popular. Qué curioso, ¿no? A pesar de los escándalos de corrupción también y de protección a narcotraficantes que se van a refugiar a Italia con el hospedaje de parte del gobierno italiano, pues apoyado también por el Vaticano, y eso es lo que está ocurriendo. Pero aún así la gente va a seguir. ¿Por qué la gente sigue a una religión que ha demostrado ser corrupta? Me he preguntado, ¿qué es lo que pasa con la gente? ¿Está hipnotizada? Vaya, no es solamente la Iglesia Católica, lo vemos también en el mundo musulmán, lo vemos con los hindúes, lo vemos también con las demás religiones como los Testigos de Jehová, que no exigen cuentas claras en cuanto a sus diezmos y ofrendas o primicias. No, nadie lo hace. ¿Y qué pasa con los adventistas? Tampoco, no, ellos tampoco exigen, porque les han lavado el cerebro y les han formado, aprovechando que son religiosos, pues aprovechan de ellos su mente y les lavan el cerebro, les inculcan una doctrina, un dogma, y los convierten en feligreses que en realidad son miembros de una empresa, aunque ya convertidas como clubes sociales. El solamente pagar diezmos y ofrendas pues te convierte ya en un miembro activo, y mejor aún que una cuenta bancaria, porque es más fácil que un feligrés aporte sus diezmos y sus ofrendas con la intención de que sea para la obra de Dios, pero es más complicado que tenga una cuenta bancaria, ¿no? Entonces se han dado cuenta, y sobre todo el Vaticano y el gobierno, que las religiones pues en realidad son como bancas múltiples de usos, servicios múltiples. Hace poco la Corporación Adventista en Panamá, a finales del 2019, tuvo un tremendo escándalo por lavado de dinero y por no pagar impuestos, porque son una empresa prestamista. De alguna manera yo envié copias de los periódicos de Panamá, en la cual bastantes miembros de la corporación, inconformes por la tasa de interés y por el incumplimiento en cuanto a los servicios de prestamistas, pues
solicitaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Panamá y metieron a la corporación en demandas adventista por incumplimiento en cuanto a como una empresa de préstamos. Entonces, hoy en día la corporación adventista es una empresa prestamista, aprovechando los diezmos y las ofrendas. A ver si puedo mostrarles ahí en qué están utilizando los diezmos y las ofrendas, todo menos en campañas evangelísticas. Y esto lo revela el manual operativo. Este manual operativo solamente tiene acceso el presidente de división. En este caso, el señor Moisés Reina debe de tener un libro de estos, con la cual se le instruye qué es lo que debe de hacer con los diezmos y las ofrendas. Quizás lo mostremos más adelante, si Dios permite. Para todo ello tenemos pruebas, y pruebas contundentes. Pero bueno, el plan no es ahorita desenmascarar a los corruptos religiosos a nivel mundial y de todas las denominaciones, sino el plan es comprender mejor aún cuál es el plan de Dios para su pueblo. Y así fue como estábamos empezando. ¿Quién es realmente la iglesia de Dios? Fíjate que para poder los cajeros, el personal de cajas de los bancos, para poder reconocer un billete falso, no están buscando cuál es el falso, sino cuál es el verdadero. Porque falsos hay muchos. Mucha gente hace billetes falsos. Y estarle buscando cuál es su táctica o su técnica para lograr la falsedad, la falsificación, pues cada quien tiene su técnica. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se dedican a buscar el verdadero. Y es más fácil, ¿no? Entonces, lo que nosotros como cristianos debemos de hacer es no tanto estar buscando cuál es la más falsa, sino cuál es la más verdadera, o la verdadera, mejor dicho. Así que la iglesia de Dios son almas fieles que obedecen a los estatutos de Dios establecidos a través de sus mandamientos, de su ley moral. Malaquías ya había profetizado Dios a través de Malaquías. Aquí dice: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, Dios enviaría el espíritu de Elías para nuestro tiempo. El primer Elías, recordemos, fue enviado por Dios para desenmascarar la apostasía de Acab, un líder de la iglesia de Dios. Siempre va a haber apostasía en la iglesia de Dios. Aquí concierne a cada uno de nosotros si caminas con ellos. Elías no se unió a Acab, entonces decidió caminar separado de Acab y de los apóstatas. Y luego envía otra vez el espíritu de Elías a través de Juan el Bautista. Pero prometió que iba a enviar otra vez el espíritu de Elías en nuestros días. Dice Lucas 1: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Mateo 17:11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan Bautista. ¿Se dan cuenta? Vino por segunda vez. Pero Malaquías no está hablando de este segundo Elías, está hablando de un tercer espíritu de Elías. ¿Qué contiene el espíritu de Elías? ¿O qué aporta el espíritu de Elías? Recordemos el primer Elías. ¿A quién fue a desenmascarar? Al líder apóstata de la iglesia de Dios, Acab, y a Jezabel, la ramera. ¿Arriesgando su vida? ¿Arriesgaba su vida Elías? Claro, tuvo amenaza de muerte y persecución.
Entonces él no quiso entregar su vida ahí, no le quiso dar el gusto a Jezabel y se fue a la montaña. Sin embargo, logró su objetivo, desenmascarar a los sacerdotes de entre Acab y Jezabel, porque habían hecho alianza. Habían hecho alianza a los sacerdotes. Y es hermosa la historia de Elías, es sorprendente, ¿no? Cómo Dios, a favor de Elías, logra demostrar de que Él es el Dios verdadero, justo, el Dios altísimo. El segundo Elías, ¿cuál fue la función del segundo Elías? ¿Cuál fue la labor contundente? Desenmascarar al líder apóstata, Caifás, y su séquito de tranzas, los fariseos, los saduceos y los escribas. ¿Y a quién más? ¿Recuerdan a quién más amonestó Elías? Herodes, al poder civil. Al poder civil. A pesar de su vida, a pesar de su vida. Entonces el tercer Elías tendría que tener pues, prácticamente el doble, ¿no? Desenmascarar a los líderes apóstatas de la iglesia de Dios, al poder civil que ha hecho alianza con la ramera y a la misma ramera. Qué impresionante, ¿no? Y esa es nuestra labor. Así que la pregunta es, ¿estamos preparados? Si no lo estamos, aún estamos a tiempo. Tenemos que solicitar al Eterno el espíritu de Elías. Juan Bautista, en su vida en el desierto, fue enseñado de Dios. No por los romanos. No estudió en escuelas públicas ni privadas, aunque ya había educación pública. Él estudiaba las revelaciones de Dios en la naturaleza bajo la dirección del Espíritu Divino. Estudiaba los rollos de los profetas, de día y de noche. Cristo era su estudio y su meditación, hasta que su mente, su corazón y su alma quedaron llenos de la gloriosa visión. ¿Okay? Él miraba al rey en su hermosura y perdía de vista el yo. Eso es muy importante. Contemplaba la majestad de la santidad y se reconocía ineficiente e indigno. Debía declarar el mensaje de Dios. Había de subsistir en el poder y justicia de Dios. Estaba listo para ir como